Un feliz sábado, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gran privilegio poder estar esta mañana aquí compartiendo la palabra de Dios en este día santo. ¿Cuántos nos sentimos gozosos de estar esta mañana aquí en la casa de Dios? Amén. Debería ser eso, un gozo, una alegría. Poder compartir la palabra de Dios, poder compartir esa comunión que tanto necesitamos como pueblo de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Cariñoso Padre, en esta mañana deseamos que tu compañía continúe con nosotros, que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas y especialmente en este momento puedas permitirnos el discernimiento de tu palabra, poder entender la necesidad que tenemos como pueblo tuyo de caminar contigo, caminar por ese sendero maravilloso que has dispuesto para la salvación nuestra. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Génesis, el capítulo 5, versículo 22. Vamos a recordarlo, vamos a retomar ese texto que nuestro hermano José nos leía. Y caminó Enoc con Dios. Yo creería que allí podríamos dejar ese texto. Y caminó Enoc con Dios. Y fue tanto ese caminar de Enoc con Dios que en el versículo 24 nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. En varias ocasiones me he sentado a pensar cómo sería ese momento tan hermoso de que Dios se lo llevara a uno al cielo. ¿Cómo logró Enoc semejante privilegio de ser llevado al cielo? Caminar con Dios. Yo creería que deberíamos entonces concentrarnos en esta mañana, de acuerdo a la experiencia de Enoc, entender qué es caminar con Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener la clave de cómo se camina con Dios? ¿No les gustaría entender cómo se camina con Dios? ¿Cómo obtener esa linda oportunidad de estar con Cristo Jesús en el cielo? Claro que sí. Caminar con Dios. Yo sé que todos ustedes caminan, ¿o no? Todos caminamos, todos los días efectuamos nuestras caminatas, nos movemos de un lugar al otro. Pero es interesante pensar qué se siente caminar con alguien en este mundo físico. Cuando nosotros caminamos con una persona, pues lo lógico es que caminemos en la misma dirección, ¿o no? ¿Cierto? Porque si caminamos en direcciones distintas, pues no estamos caminando con esa persona. Necesitamos caminar ¿en qué? En la misma dirección. Nuestros pasos, y ustedes lo han notado, cuando caminan con una persona, se mueven al ritmo de los pasos del compañero o compañera que ustedes tienen a su lado, ¿o no? En varias oportunidades lo he dicho acá. Yo sé que muchos de ustedes lo han dicho. Ya mi esposa abrió los ojos. Ya me abrió los ojos. Va a decir algo. Cuando la conocí y comencé a caminar con ella, para mí fue difícil caminar con ella. Mis pasos son como el triple de los pasitos de ella. Así que cuando caminábamos, ustedes sienten que como que uno sube más primero que el otro y el otro, eso parecía algo, podríamos decir pistones, ¿no? Giovanni, pistonear, un cigüeñal, en donde uno subía al otro de forma no similar, irregular. Y este servidor tuvo que aprender a caminar chiquito, muy bien, a caminar cortico para poder tener el mismo compás y el mismo ritmo, el mismo paso con ella, ¿cierto? Con mi esposa. Qué interesante
Cuando caminamos con alguien, hasta nuestros pasos, nuestro ritmo, nuestro compás se llegan a parecer muchísimo, se tienen que unir, sincronizar, esa es la palabra. Ahora, cuando caminas con esa persona, lo más bonito es que tú le prestas atención a esa persona. Cuando tú caminas con alguien, tú escuchas lo que esa persona te está contando. Aunque tal vez vayan mirando por el camino y vas allí andando, cuidando de que no haya un hueco, de que tengas que subir un andén, de que haya tierra, de que haya barro. Tu oído está ¿qué? Pendiente de lo que aquella persona te está contando. Es decir, existe una comunicación, ¿cierto?, entre estas dos personas. Escuchas, hablas con esa persona. Y lo más importante, y yo creo que deberíamos haber empezado por allí, solamente tú caminas con alguien con quien tú quieres caminar. Tú no caminas con una persona extraña. Y es, digamos, lo que es algo defensivo de todos nosotros, y yo sé que lo sienten más aún las mujeres, que cuando una dama está caminando, una mujer está caminando y alguien se acerca y comienza a llevar tu ritmo, a sincronizar el mismo ritmo y que está a tu lado y que como que tú te mueves y esa persona también se mueve y camina. ¿Cómo se sienten ustedes? Intimidadas, ¿no es cierto? Amenazadas. Se siente una intimidación, se siente una inseguridad y automáticamente tu reacción es que pasar a la otra acera, ¿no es cierto? Comienzas a sentir el peligro, la incomodidad. Tú solamente caminas y te gusta caminar con aquellas personas con las cuales tú deseas caminar, con las personas que quieres conocer, con las personas que quieres tener una comunión, un crecimiento con esa persona. En resumen, podríamos decir, en un sentido general, que caminar con alguna persona requiere de una armonía, requiere de unidad, requiere de pasar tiempo con esa persona y de esa manera tú caminas con ella. Qué interesante es entonces allí en el relato de Enoc, donde se presenta al primer hombre que según la Biblia caminó con Dios. El primer hombre que caminó con Dios. El punto central de este pasaje es que Enoc estaba en una perfecta comunión con Dios a lo largo de su vida. Y por eso fue que Dios se lo llevó al cielo. Ahora, la Biblia habla muchísimo de caminar con Dios. Vamos a leer varios textos. Esta mañana será una mañana de estudio bíblico, así que nuestras Biblias serán lo fundamental y lo único que estaremos leyendo y estudiando. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos que mis caminos, dijo Jehová. Es decir, Dios nos habla en su palabra de que Él tiene sus caminos, que mis caminos no son los que el Señor tiene para mí, son diferentes. En el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, la Biblia me habla a mí. Si yo quiero caminar con Dios, pues el Señor me habla de caminos. Hay caminos que yo tengo que transitar. Hay un camino que Dios desea que yo camine con Él. Hay otro texto en Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta a Dios. Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Muchas veces nosotros queremos andar nuestros caminos
Y tristemente, lo único que podemos obtener al andar por nuestros caminos, según ese texto, es la muerte, no vivir. Esa es la pregunta que se hace Dios. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Qué significado entonces tiene el caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué piensan ustedes que puede ser caminar con Dios? No, todos. Estar de acuerdo con Él, mis pensamientos a toda hora con Él, obedecer, la comunión con Él, oración, estudio. Vamos entonces a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo define la palabra de Dios caminar con Dios? Hay algo bien específico. En Romanos, el capítulo 8, versículo 7, nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. ¿No pueden qué? ¿Saben que eso era lo que hacía Enoc? Acabamos de leer un texto, el texto inicial, en donde dice que caminó Enoc con Dios. Y cuando caminó Enoc con Dios, fue llevado ¿qué? Al cielo. Producto de su caminar con Dios fue ¿qué? Ir al cielo. Fue llevado al cielo. Hebreos 11:15 nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, es decir, se lo llevó de un lugar a otro. Y antes de que fuera traspuesto, es decir, antes de que fuera al cielo, ¿qué decía Génesis 22? Antes de que fuese llevado al cielo, ¿qué era lo que hacía Enoc? Caminaba con Dios. Pero aquí este texto utiliza otra expresión. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que la Biblia me está diciendo que caminar con Dios es agradar a Dios en todo lo que Él quiere que yo haga, o diga, o exprese, o me comporte. Caminar con Dios es agradar a aquel con quien yo estoy caminando. La única forma en que yo podía seguir caminando con mi esposa era agradándole a ella hasta en el caminar. Que no la llevara a rastras prácticamente, porque ella no podía llevar el ritmo de mis pasos. Entonces yo tuve que aprender, sincronizarme con los pasos de ella y de esa manera buscar agradar ese caminar con mi esposa. Con Cristo Jesús funciona de la misma manera. Y leíamos precisamente en Romanos 8, 7 y 8 que nosotros ejercemos una enemistad contra Dios cuando lo único que queremos es los designios de la carne, es decir, lo que a mí me gusta. No es que yo quiero así y eso es lo que deseo. Y más adelante dice, porque no se sujetan ¿a quién? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? Es decir, que todo lo que yo quiera hacer por mi cuenta, por mis propios gustos, por mis propias necesidades, no agrada ¿a quién? A Dios. Cuando tú te enamoras de una persona, lo único que deseas es ¿qué? Agradarle a esa persona. Si tú fumas y a ella no le gusta, el hombre es capaz de dejar el cigarrillo por ella, ¿o no? Si tú eres un hombre vulgar,
con palabras de grueso calibre y a ella no le gusta, ¿qué es lo que tú haces? Abandonas esa forma en que tú hablas, sencillamente porque quieres agradarle a esa persona. Esa es la forma en que nosotros aprendemos a caminar. Ya sea aquí, digámoslo, en la parte terrenal con nuestros amigos, nuestros seres amados, pero también tenemos que aplicarlo en ese concepto vertical con Cristo Jesús, aprender a agradarle a Dios. Romanos 8:1, estamos ahí cerquita. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Ustedes saben qué es andar conforme a la carne? Gálatas, sí, por ahí escuché a alguien que mencionó Gálatas. Gálatas nos dice qué es andar conforme a la carne. Gálatas 5, si ustedes van allí, van a encontrar que nosotros andamos en la carne cuando manifiestas son las obras que nosotros producimos. ¿Que cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Qué interesante entonces es entender que todo aquello que yo haga por mis propios méritos y que satisfaga solamente mis necesidades, mis deseos, porque yo quiero, porque me gusta, pues lo único que estoy haciendo es desechando ¿a quién? A Cristo Jesús, desechando la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Por eso esa famosa frase que hemos escuchado aún en nuestras familias, yo la escuchaba de parte de mamá, ya ha cambiado, ¿no? A nadie le importa lo que yo haga o deje de hacer. ¿Puedes saber una cosa? Sí. A todos les interesa, al mundo entero le interesa lo que tú hagas o dejes de hacer. Porque como dice Primera de Pedro, somos cartas leídas, abiertas al mundo para que todos puedan leer lo que hay en qué, en mi corazón, puedan leer que existe Cristo en mi vida. Nosotros necesitamos entender que lo que a mí me gusta, lo que yo haga o deje de hacer, tiene un valor importante, sumamente importante en mi salvación. Y no es lo que yo quiera hacer, es lo que Cristo desea hacer en mi vida. Cuando nosotros entendamos eso, estamos caminando con Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora la palabra de Dios me dice que es ya no los deseos de la carne, sino lo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Obedecer sus ¿qué? Sus mandamientos. Leíamos en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. Sencillamente, cuando no somos obedientes al carácter puro, santo de Dios, que se expresa por medio de sus 10 mandamientos, pues sencillamente los frutos nuestros van a ser frutos de la carne. Todo lo que acabamos de leer en Gálatas, el capítulo 5. Caminar en la Biblia siempre, tú vas a encontrar que siempre tiene que ver con obediencia. Obediencia. Pero quiero que ustedes tengan algo presente. No es una obediencia
Sí, obligada o, digámoslo así, fabricada. Porque muchos de nosotros obedecemos de manera fabricada, artificial. Podemos obedecer, pero no nos gusta esa obediencia. Nos sentimos presionados, obligados. Mi obediencia es algo superficial. En apariencia estoy obedeciendo, pero es una mentira, porque lo que hay dentro de mí está contrario a la obediencia que se profesa. Nuestra obediencia es fruto ¿de qué? Del enamoramiento que yo tenga con Cristo Jesús. En las relaciones como esposos entendemos muchísimo eso. Si algo que no me gustaba a mí antes, ahora me gusta. Y no lo hago sencillamente porque me toca. Lo hago porque ¿qué? Porque me enamoré. Y ahora lo que antes me era fastidioso y lo que no me gustaba, ahora lo hago sencillamente porque esa persona me lo brinda con amor y ahora yo lo recibo y participo de eso, como de eso, me visto así, me comporto así, sencillamente porque me enamoré de esa persona. Cuando nosotros vivimos una experiencia real con Cristo Jesús, ese caminar con Cristo Jesús, compartiendo con Cristo Jesús mis experiencias, el amor, la fe, la confianza, mis hermanos, producto de todo eso va a ser mi obediencia, la obediencia a su carácter, a los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Fíjense cómo hay una relación tan estrecha entre caminar con Dios y el obedecer ¿qué? Sus mandamientos. Y hay muchísimos más textos que yo quisiera compartir en esta mañana con ustedes, pero que por el tiempo tal vez no podríamos tenerlos todos. Bienaventurados los perfectos de camino, dice Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cuáles son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Dónde tenemos que andar? En su ley, en sus 10 mandamientos. Pero ¿saben una cosa? En el mundo de hoy las personas no quieren eso. Lo que más le fastidia al mundo y a las personas es estar sujetas a una ley. ¿O no? Pónganos leyes y nos fastidia. No me impongan cosas, reglas no me gustan, las leyes no me gustan, no nos gustan. Porque nuestra naturaleza y nuestro deseo es hacer lo que a mí me agrada, no lo que a Dios le agrade. Muchas veces, cuando estudiamos con amigos, cuando compartimos el evangelio, cuando predicamos, nos encontramos con personas que dicen, no, es que todos, yo también creo en el mismo Dios que usted cree. Sí, claro, todos creemos en el mismo Dios, pero es que yo le alabo a mi manera. ¿No han escuchado eso? Sí, claro, eso es regla general entre los cristianos. Yo también alabo a Dios, yo también amo a Dios y yo creo en Dios, pero es que yo le alabo a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Ahora, hemos entendido hoy que no es a la manera de cada uno como debemos alabar a Dios, no. Dios pide que le honremos y que creamos en Dios a su manera, no a los deseos de mi carne, a lo que yo deseo y como yo lo quiera, sino como Dios desea que nosotros le honremos. No existe ni blanco, no existen grises en
en ese caminar con Cristo Jesús. Cristo sí, lo primero que ha pedido de nosotros es que o estamos con Él o estamos contra Él. Dios desea de nosotros tomar decisiones radicales en nuestra vida, en nuestro caminar con Él. No es la forma en que nosotros le alabemos, es el deseo que Dios tiene que nosotros le alabemos. Así que seremos bienaventurados en la medida que caminemos en su ley. Eso significa caminar con Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice: el que dice que permanece en Él, pues debe andar como Él anduvo. Lo estábamos diciendo. Muchas personas cristianas dicen: no, yo creo en Dios. Pues yo quiero decirles una cosa, la Biblia también nos dice que hasta los demonios creen en Jesús. Hasta los demonios creen. Pero es muy distinto creer en Dios que creerle a Dios. Creerle es otro asunto. Es obedecerle, escucharle, obedecer en todo lo que Él nos pida que hagamos. Eso es creerle. Versículo 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando yo leo estos textos, cuando yo he compartido estos textos en mi vida, entiendo que Enoc obedecía a Dios de manera perfecta, completa, y eso fue lo que le permitió a él estar con Dios en el cielo. El mayor deleite de Enoc era obedecer a Dios. ¿Cuál es tu mayor deleite hoy en día? ¿Cuál es el mayor deleite que yo tengo? Deberíamos pensar, deberíamos reflexionar y permitir que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros, entendiendo que yo debo agradarle a Dios obedeciendo sus mandamientos. Es un asunto de salvación, mis hermanos, mis amigos, los que nos acompañan en esta mañana. Lo único que Dios pide de nosotros es una cosa: obediencia. Deja el resto en las manos del Señor, que Él cambiará tu vida, nos ayudará a enfrentar las tentaciones, el pecado, quitará de nosotros lo malo, lo feo, lo que nos separa de Dios. Tú lo único que tienes que hacer es ser obediente. Caminar con Dios es guardar los mandamientos de Dios, es agradar a Dios en obediencia. Existe el ejemplo de los padres y los hijos. Todos nosotros como padres representamos a Cristo Jesús en nuestros hogares. ¿Cuánta responsabilidad entonces hay de parte de nosotros como representantes de Cristo en esta tierra en mostrarles y presentarles a nuestros hijos la obediencia que ellos deben tener hacia Dios? Y saben una cosa, existe una regla, y esa regla es así, es una regla verdadera y única. Si nuestros hijos aprenden a obedecer a sus padres, serán obedientes ¿a quién? A Dios. Quiero compartir con ustedes un texto de Elena de White, en Conducción del Niño capítulo 1, allí en la página 20. Dice: padres, una advertencia para nosotros. Recuerden que su hogar es una escuela en la cual sus hijos han de ser preparados para las moradas del reino celestial. ¿Qué es mi hogar? Es el centro de entrenamiento para que mi hijo pueda vivir la experiencia de un
cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es mi hogar. Por lo tanto, ¿tengo yo que entrenar a mi hijo en cuanto a lo que tiene que hacer para agradar a Dios y poder estar en el cielo? Sí, eso es mi hogar, mi escuela de entrenamiento. Ahora sigue diciendo, y escuchen bien esto: padres, niéguenles. ¿Saben que ese es un problema que nosotros tenemos como padres? Que no aprendemos a decir no. A toda hora a nuestros hijos queremos decirles sí. Aprendamos a decir no. Retomo: padres, niéguenles a sus hijos todas las cosas, pero nunca les nieguen la educación que deberían recibir durante sus primeros años. No les permitan manifestar enojo. Enséñenles a ser bondadosos y pacientes. Enséñenles a ser considerados con otros. Así los prepararán para un ministerio superior en las cosas de la vida espiritual. El hogar debería ser una escuela preparatoria donde los niños y los jóvenes se capaciten para servir al maestro, el cual los ha de preparar para unirse con la escuela superior en el reino de Dios. Obediencia. Si yo le enseño a mi hijo a reprimir su ira, a controlar su ira, a ser paciente, a ser noble, a ser bondadoso, cariñoso, hermanos, ténganlo por seguro que estamos construyendo hijos del reino de los cielos. Con mi esposa a veces discutimos un asunto que ha sucedido y a veces uno dice: ay, Señor, yo quisiera enseñarle a mi hijo a defenderse. Juan es noble, hasta la hermana le pega y él se queda quieto. Esa chiquitina lo casca, como dicen los muchachos, pero él no ha levantado una mano para golpear a su hermana. Y en el colegio, en algunas oportunidades, compañeritos abusivos lo maltratan, lo mechonean, lo empujan y él llora y sufre. Bueno, lo que llamamos hoy en día, ¿no?, bullying. Y a veces hemos sentido como esa rabia y esa impotencia que decimos: un día esto le voy a enseñar a mi hijo a dar un puño para que se defienda. La rabia de uno como padre. Pero hermanos, agradar a Dios no es reaccionar como yo quisiera reaccionar. Dios desea que nosotros reaccionemos de una manera distinta, diferente. Entonces hemos optado por enseñarle a nuestro hijo a que tenga que defenderse con argumentos, con posiciones serias en cuanto al comportamiento que deberían ellos tener como niños, y a enseñarle que debemos nosotros comportarnos y enseñarle a nuestros compañeritos que debemos tratarnos los unos a otros de manera respetuosa. Que cuando veamos a un compañerito hablando mal, pues que Juan pueda decirle: oye, eso no está correcto, se te escucha feo. Que si están golpeando a otro niño, decirle: oye, eso que estás haciendo no es correcto. Y en ocasiones Juan ha venido a decirme: papá, hoy defendí a un amigo, hoy lo defendí, papá, lo estaban golpeando y yo dije que eso estaba mal y que no era correcto. Mis hermanos, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos la bondad,
el amor, el respeto, la obediencia a Dios, estamos construyendo hijos para el reino de los cielos. Y cuando nuestros hijos en la escuela de nuestro hogar entienden ese sentido de obediencia, de lealtad a sus padres, de respeto, mis hermanos, será para ellos fácil y natural obedecer a un Dios todopoderoso. El papá y la mamá representan a Cristo en el hogar. Y nuestros hijos ven a Cristo en papá y en mamá. Nuestros hijos ven el amor de Cristo en el amor de papá y en el amor de mamá. Nuestros hijos ven el trato de Cristo hacia sus hijos en el trato que reciben de papá y de mamá. Cuando ellos ya crezcan, cuando empiecen ya a tener su individualismo de manera plena y completa, ahora transportarán a quien antes se fijaban de su papá y su mamá, y fijarán su mente y su vista en Cristo Jesús, y ahora seguirán completamente a Cristo Jesús. ¿Qué les estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro comportamiento como padres? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué estamos inculcando en nuestros hijos? ¿En qué cosas somos permisivos? Cada uno de nosotros deberíamos entender esa necesidad de obedecer a Dios. Y quiero terminar con lo siguiente, mis hermanos. La mente de Enoc estaba más en el cielo que en la tierra. Lo que estaba aquí en la tierra de Enoc era simplemente su cuerpo, pero su mente estaba ¿dónde? En el cielo. Enoc era obediente y tenía fe, confiaba en el Señor. Mis hermanos, una de las dos pruebas más grandes que como pueblo adventista, como hijos de Dios, como todos aquellos que estarán de pie delante del Cordero cuando Cristo Jesús venga, es que seremos probados por medio de la obediencia. Tú no vas a ser probado por nada más. No vas a ser probado si diste estudios bíblicos, si caminabas campos enteros para predicar el Evangelio. Eso hace parte de tu compromiso como cristiano, de cumplir tu misión. Pero un punto fundamental en la decisión que tú vayas a tomar al fin del tiempo por Cristo será tu obediencia. Daniel, sus 3 amigos, la historia de José y muchos otros, tú vas a encontrar que el punto fundamental es obediencia, lealtad a Dios. Y saben una cosa, esa palabra lealtad es bien interesante. La lealtad no trae promesas. La lealtad no tiene recompensas. Las personas son leales así haya o no haya una recompensa. Eso se llama lealtad. En cambio, en la fidelidad sí lo hay. Tú eres fiel porque existe ¿qué? Un compromiso. En el caso de los diezmos y las ofrendas, Dios nos dice: sean fieles, porque si tú me das a mí, yo derramaré también bendiciones a ti. En la fidelidad de los diezmos, las ofrendas. Pero ustedes van a buscar lealtad, y en la lealtad no se promete nada, no hay recompensa. Tú eres leal, haya o no haya. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, lealtad. Y aunque las promesas del cielo no sean derramadas sobre nosotros en esta tierra, tengamos la plena seguridad de que mi lealtad estará con Dios, hayan o no hayan promesas. Sé que se cumplirán ¿en dónde? En el cielo. Mis queridos hermanos, jóvenes, niños,
que el día de hoy entendamos la necesidad de ser obedientes a Dios. En esa medida nosotros podremos caminar los caminos de Dios que nos llevarán a la patria celestial. ¿Cuántos desearían en esta mañana demostrarle su lealtad a Dios colocándose en pie y diciéndole: Señor, hoy quiero demostrarte mi lealtad caminando contigo, quiero andar contigo, quiero andar sobre tu santa ley y hacer de tu ley algo agradable en mi vida y en la vida de muchas personas que me rodean? Que ese sea nuestro sentir. Mis hermanos, estamos llegando a los últimos momentos de la historia de este mundo. Todo se ha estado cumpliendo conforme a la palabra de Dios y falta muy poco para que Cristo Jesús venga. ¿Cuántos de nosotros estamos transitando el camino de Dios? Deberíamos pensar y analizar qué estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Cómo le estoy demostrando mi lealtad y mi obediencia a Dios? Que hoy sea el día de decisión en donde todo lo que yo haga le agrade ¿a quién? Al Padre. Y a eso nos falta a nosotros mucho. Todos nosotros fallamos en eso. Pero hoy es el día de nuestra redención. Hoy es el día de nuestra salvación. Porque en Cristo creemos y queremos hoy agradar a Dios. Mis hermanos, que todos los días podamos recordarle a nuestros hijos la ley de Dios, sus principios, y que puedan hacer de ellos como si fuera un órgano más en sus vidas. Y de esa manera haremos de nuestros hijos ofrendas valiosas para el reino de los cielos. Oremos. Cariñoso Padre, gracias, oh Señor, porque en esta mañana hemos entendido ese lindo propósito de caminar contigo. Gracias, oh Dios, porque por medio de tu palabra hemos entendido que ese caminar consiste en ser leales, obedientes, oh Señor, a tus principios, a tu ley, a tus 10 mandamientos, a tu carácter perfecto. Y por ello, oh Señor, rogamos para que cada día tú nos capacites para que podamos responder de acuerdo a tu santa voluntad. Oh Dios, no permitas que sean nuestros deseos, que sean, oh Señor, que sea nuestro egoísmo, nuestra propia satisfacción hacer las cosas, sino que siempre tengamos en mente que tú eres nuestro Dios y que vivimos, respiramos y funcionamos solo por ti, y que nos debemos completamente a ti. Por favor, oh Dios, perdónanos porque hemos fallado, Señor, en la obediencia. Perdónanos porque hemos sido faltos delante de ti. Pero sabemos que en tu amor infinito, en tu gracia preciosa, estás dispuesto a seguirnos ayudando, a levantarnos, oh Señor, y a ponernos en ese camino triunfal de victoria que nos llevará a la patria celestial. Bendice, oh Señor, a tu iglesia, bendice a cada uno de sus miembros, bendice a nuestros amigos que en esta mañana nos acompañan y que podamos salir de este lugar entendiendo, oh Señor, la necesidad de ser leales a ti. Bendícenos, oh Dios, y prepáranos para esos momentos finales para encontrarnos contigo. Gracias, oh Dios. Acompáñanos en este resto de sábado, oh Dios, y permite que podamos seguir glorificando tu santo nombre. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a tomar asiento y vamos a permitir que nuestros hermanos diáconos puedan dirigir de manera ordenada la salida de nuestra iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos, y adelante en sus vidas espirituales. Dios les espera en esa patria celestial. Dios les guarde.